Hola, voy a empezar primero. Estoy mandando un mensaje para que sepan cuándo. Bueno, ya estaríamos conectados, ¿eh? Ok. Permíteme un momento para compartir también esto. Sí, yo te aviso cuando sea el momento de compartir, Paulina. Hola, estoy mandando un mensaje para que sepan cuándo. Bueno, ya estaríamos conectados, ¿eh? Muy bien. ¿Listos? Estoy listo. Bien. Esperemos un poquito que se conecte más Sí. gente. Muy bien. Bueno, gol del Chelsea. ¿Contra el Manchester? Contra el City, sí. Bien. Bueno, de a poquito ya vamos recibiendo los saludos. Empiezan a llegar. ¿Empezaron con el fútbol, Paulino, en México? No soy aficionado. Cuando era joven jugaba mucho fútbol y cuando era niño quería ser jugador profesional. Pero lo dejé, el deporte, la biología, la música. Ajá. Me llevaron por otros caminos. Está bien. Luego, Edgar. Bueno. Ya tenemos 15, Pablo. Bueno, dame un segundito más, ya te voy pasando algunas cosas. Bien. Y ya vamos a ver. Lo bueno es que queda grabado en YouTube. Sí, queda grabado en YouTube y en el canal de la... En la oficina, en la página de la oficina regional. Sí, exacto. Ahí estamos en 20. Bueno. Bueno, ¿quién empieza, Pablo? Yo. No, de los disertantes. El disertante es Paulino. Toca a mí. Perfecto. Lo convencimos a Paulino. Sí, Bueno. por cierto es grasa. Sí, hubo, antes de conectarnos tuvimos un pequeño intercambio para ponernos de acuerdo de quién era el que comenzaba. Bueno, si están de acuerdo, empezamos. Perfecto. Bueno. Perfecto. Bueno, hola a todos. Nuevamente hoy tenemos la conferencia número 16. Nuevamente es un gusto poder estar compartiendo con ustedes estas presentaciones que hemos organizado desde la oficina regional. Simplemente con la firme convicción de generar un espacio que nos sea útil para todos, para todos los que de una u otra manera estamos relacionados en el mundo de los cocodrilianos, de los cocodrilos y caimanes, mejor dicho. Bueno, seguimos también con buenas repercusiones, con buenas respuestas en las reproducciones en diferido. Como recién comentábamos, todas las conferencias anteriores permanecen en la página de la oficina regional en Facebook y en el canal de YouTube también con el mismo nombre que tiene el Facebook. Y bueno, y como antes de empezar con la presentación de los invitados, como es nuestra costumbre, vamos a contarles que el próximo jueves vamos a tener como invitado a Carlos Piña de Argentina, quien nos va a hacer una presentación sobre el uso de drones. Y si les parece, vamos a presentar al primer invitado de hoy, a la primera conferencia, a Paulino Ponce Campos. Paulino es biólogo y máster en ecología y tomó el máster en ecología de la Universidad Nacional de Guadalajara.
perdón, de la Universidad Autónoma de Guadalajara, perdón. Lleva 27 años presentando conferencias sobre el conflicto humanos-cocodrilos como un mecanismo de prevención y de conservación de las especies y su hábitat. Trabajó en el herpetario del Zoológico de Guadalajara y participó en las clasificaciones de anfibios y reptiles de México para la lista roja de la UICN. Es miembro del grupo de especialistas de cocodrilos de México y también de la UICN. Actualmente es investigador independiente, orientado a la ecología, ecofisiología, genética de poblaciones y profesor de zoología de vertebrados, anatomía de vertebrados, manejo de fauna silvestre y etnobiología en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Bueno, Paulino, cuando quieras, Excelente. si puedes compartir tu pantalla y te escuchamos atentamente. Vamos. Es unas... Listo, ¿la ven? Vemos el Sí, PowerPoint. perfecto. Ahí, Ahí está. perfecto. Muy bien. Pues me toca a mí hoy. Primero, quiero agradecerles, Pablo, la invitación. Un honor para mí, Alejandro, Laura, personas muy reconocidas a nivel internacional en el trabajo con cocodrilos. Hoy lo que voy a hacer va a ser una breve perspectiva. Es como una antología, son como secciones de conflictos humano-cocodrilo. Como ya comentó Pablo, tengo 27 años trabajando en este tema de conflictos humano-cocodrilo en México. Es en Jalisco, en México y después a nivel internacional, con principalmente crocodilos acutus y crocodilos moretti. Tengo muchísimos datos de acutus, creo que son 14 países, y moretti pues en los 3 países, México, Guatemala y Belice. Y vamos a hablar entonces un poco la relación, por ejemplo, con la conservación, definir un poco lo que son los conflictos humano-cocodrilo para llegar a lo que son mordidas o que son algunos eventos. Y algunas investigaciones que hemos realizado para poder entender qué es lo que sucede con los conflictos humano-cocodrilo. Entonces, pues empezamos. Entonces, la idea es hablar de la conservación del conflictos humano-cocodrilo en México, en Latinoamérica. Y algo interesante es que siempre escuchamos hablar en México que es especie de cocodrilo. Pero realmente ya tenemos 4 en el norte, en 2 estados en la frontera, en el río Bravo, en Estados Unidos. Ya tenemos Alector mississippiensis, que es la segunda especie en conflictos a nivel América, y es la quinta a nivel internacional en conflictos humano-cocodrilo. Entonces tenemos el Crocodylus acutus, tenemos el Crocodylus moretti, que la mayor parte de la distribución de moretti, y el Clan Crocodylus, una pequeña sección en Chiapas, porque es una especie con una amplia distribución hasta Sudamérica, con algunas subespecies. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, voy a mostrar. Aquí en esta parte roja es donde está distribuido el Alligator mississippiensis, que ya tiene algunos años, hay reportes de hace 20 años acá en el río, pero ya allá adentro, digamos muy cerca de la frontera, pero ya en México, hay reportes, hay registros de Alligator en México. Acutus, registros recientes pues están desde Sonora, más o menos Ciudad Obregón, pero no me extrañaría que ya empiece a haber registros por acá, porque es una especie muy bágil, se mueve mucho, y es la segunda especie que soporta la salinidad después del Crocodylus porosus. Entonces, yo pienso que pronto va a empezar a haber registros acá, en Baja California. Entonces, está toda la costa hasta Perú y Ecuador. Y acá, pues, está híbridos con moretti desde aquí Yucatán hasta acá. Y de hecho, en el caso de moretti, pues, es todo verde. Pero la situación es que moretti resulta que también es híbrido. Hay haplotipos al norte y un haplotipo al sur. Entonces, vamos a ver qué pasa con esto. Por lo pronto, en los conflictos, así lo manejamos. Tenemos también por el cañón del Sumidero, acutus, que llega hasta Guatemala por acá. Y
en Chiapas, de hecho aquí está Oaxaca, pero es un registro muy antiguo, realmente está en Chiapas el caimán, cocodrilos. Para comprender un poco este diagrama, espero que sea, tal vez puede llegar a modificarse después, pero es como yo percibo la situación de los conflictos humano-cocodrilo. Primero son incidentes. Es un incidente. Un incidente es algo que sucede, que puede parar una acción, ¿sí? Entonces, por eso podemos tomarlos como incidentes. Después podemos tomarlos como encuentros. Si alguien tiene un encuentro visual, ya sea fuera del agua o dentro del agua, pero estos encuentros pensemos que es un incidente, que ya paró la acción, ¿sí? Que hay como un contacto entre la persona y el cocodrilo visual, porque los avistamientos pues son es ver cocodrilos, que de aquí vamos a comentar ahorita un poco sobre los avistamientos que pueden pasar a ser interacciones negativas. Entonces, existen las interacciones negativas que son provocadas o no provocadas, que pueden pasar a ser mordidas, digamos que los cocodrilos dañen a la persona o al animales domésticos, o los maten inclusive ambos, o por otro lado, que haya una interacción negativa que dañe pues la pesquería, dañe cuestiones de la producción de animales en diferentes formas, o dañe las redes, etc. De aquí tenemos, en México es muy común que ya haya muchos cocodrilos fuera de su hábitat, ¿sí? Acá en Jalisco hay una zona, en los altos de Jalisco, donde no hay cocodrilos, una zona semiárida. En algunas presas se han encontrado cocodrilos, o en la laguna de Chapala, que bueno, en el Paleozoico había cocodrilos ahí, y aquí cerca de Guadalajara, un bosque de pino encino, hace algunos años removimos un cocodrilo. Entonces, esto pueden provocar encuentros o pueden provocar interacciones negativas, ya sea mordidas o problemas que están relacionados con el humano, o los encuentros pueden ser interacciones negativas dependiendo de la percepción del contexto de la situación. Por ejemplo, un encuentro visual en Florida o en Luisiana, ya hay el 01800 alligator, que ellos llaman, aquí hay un alligator, hay un cocodrilo, hay un cocodriliano. Entonces les dicen el gobierno, ¿sabes qué? Lo que tú estás llamando, lo que vamos a hacer, vamos a mandar a un experto a que mate el cocodrilo. Entonces ese es el contexto. Y muchos se arrepienten y ya no llaman y dicen, bueno, no lo mato, no hay problema. Entonces, en este sentido, los encuentros pueden ser negativos para el humano. O un encuentro visual dentro del agua también depende del contexto. Por ejemplo, conozco pescadores que se han encontrado con cocodrilos por debajo del agua, cuando están snorkeleando con una fisga, alguna varilla o algún arpón, se lo encuentran. Y el cocodrilo no les hace nada, ellos no se asustan y se van porque ya les ha pasado varias veces. Entonces, en ese sentido, sería un encuentro. Pero hay muchas personas que lo ven como algo negativo y puede pasar a ser una interacción negativa. Entonces, esa es la idea general de los conflictos humano-cocodrilo. Y en el caso de los avistamientos, pues ya vimos que hay personas que ven un cocodrilo de muy lejos y es un problema, entonces puede pasar a ser una interacción negativa. Ok, en el caso de la conservación, pues podemos decir, no hay muchos muertos. O sea, en el mundo hay, ahorita en la Rockback hay un poquito más de 5,000 casos, que no todos son muertes, casos de las 26 especies de crocodilianos en el mundo, que dice, bueno, pues ¿en cuántos años? Aquí tan solo en México, ¿cuántos muertos hay por la violencia en un mes? O sea, es terrible, terrible. Entonces, en este sentido, podemos decir, bueno, ¿cuál es la relación con la conservación? Pero es muy importante tomar en cuenta que el trabajar este tema digamos, como de amplio espectro en el sentido conservación, porque si uno toma en cuenta que los cocodrilos pueden ser una keystone o una pieza clave para la conservación, en ese sentido es bueno, porque si hay personas mordidas o muertas, es muy común que maten animales. Entonces, en este sentido, tenemos el hábitat, los humanos y los crocodilianos, que hay una interacción, pero generalmente es positiva, un beneficio entre el hábitat y los crocodilianos, y los humanos recibimos un beneficio, pero generalmente
producimos problemas directos o problemas indirectos hacia los crocodilianos, no se diga el hábitat, porque hay una relación entre estos dos. Y para que el humano pueda evitar esto, pues está la ciencia, está la conservación, para que haya una armonía, pero esto es... Yo tengo 27 años y a estas alturas apenas estoy comprendiendo lo que sucede con los conflictos humano-cocodrilo. Imagínense, todo el tiempo que se ha llevado, después se lleva mucho tiempo para poder tratar de minimizar todos estos problemas. Ahora, los cocodrilos crocodilianos producen problemas, es real, no es mucho el problema que producen a los humanos, más la percepción es mucho más grande que la realidad, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Si nosotros, como humanos, tratamos de utilizar la ciencia para acelerar este proceso y que haya un beneficio, los problemas son menos, ya sea hacia el hábitat o hacia los crocodilianos. Los crocodilianos van a producir un problema mucho menor y la percepción va a ser menor. Y en ese sentido podemos tener una interacción más positiva, una retribución hacia los crocodilianos y hacia el hábitat. Entonces ya yo le llamo a esto el triángulo amoroso. Es a lo que podemos tender, que realmente, digamos, las flechas hacia cocodrilos y hábitats son menores, ¿sí? Entonces les comento que tengo 27 años trabajando con esto, desde 1993, perdón, y hay mucha información, mucha, y de hecho vamos a hacer mucho más análisis, estamos en proceso, publicaciones en proceso, tenemos datos de la historia de los conflictos humano-cocodrilo, tenemos las cantidades, las frecuencias, las tendencias, en qué localidades, ya sea países o estados, cuándo ocurren y por qué ocurren, de alguna manera, algunas respuestas que tenemos, algunos análisis que les presentaré al final, y los factores por los que ocurren estos conflictos, los sectores de la sociedad que están involucrados en los conflictos humano-cocodrilo y la prevención, que aquí la idea es que trabajé con una matriz de Haddon. La matriz de Haddon se utiliza para, por ejemplo, accidentes, problemas de ese tipo, en la cual se utilizan 3 momentos: el pre, el antes, el durante, cuando ocurre, y el post, que es después. Entonces, hice una matriz para ver, y con base en eso, alguna información que presentaré aquí tiene la base en la matriz de Haddon. También hay un protocolo que se realizó en México, que comenzó en el 2010, a mí, gracias a Manuel Muñiz, que me invitó a una reunión con Martín Vargas en la Ciudad de México, el director de vida silvestre en aquellos días, a nivel nacional. Y yo fue cuando presenté las primeras tendencias en México. Con base en esto, pues hubo un interés y propusieron una reunión para crear el primer protocolo y para crear el grupo SOS Cocodrilo en aquellos días. Después me tocó trabajar en el segundo protocolo junto con Martín Blanco y Salvador Valderas de la Dirección de Vida Silvestre de México. Y con base en ese segundo se hace un tercer protocolo, que ya es el definitivo, que bueno, todo es perfectible, puede haber cambios. Pero ya este es el que está funcionando, que es en el 2008. Entonces, continuamente doy conferencias, desde escuelas, en universidades, no se diga ahora aquí a nivel de Latinoamérica, estudios de caso, asesorías, o sea, muchas cosas que están sucediendo con respecto a esto. Entrevistas, videos, etcétera, publicaciones científicas, muchos que están en proceso. Algunos nuevos, digamos, descubrimientos sobre Acutus y Morelletti, sobre todo, con relación a algunas investigaciones. Y bueno, hay ya muchos biólogos trabajando en grupos del SOS o no del SOS. Por ejemplo, al norte de Jalisco, en Nayarit, en Jalisco, en la parte norte, en Puerto Vallarta, en Colima, al sur, en Oaxaca, en Chiapas, en Quintana Roo, sé que también en Tamaulipas. Entonces, hay diferentes estados en donde hay personas trabajando, pero son puntuales. Sí, pueden cubrir una región, pero la idea es que haya más, porque México es muy extenso y tiene cocodrilos por todas las costas. Entonces,
Algo digamos, de lo cosas interesantes que han salido es estimar el tamaño de los cocodrilos por medio de la mordida. Esto fue junto con Armando Rubio, un trabajo que se hizo en Puerto Vallarta en el 2006. Esto es de una noticia, podemos estimar tallas, y eso es muy bueno para saber cuáles son las tallas implicadas, como vamos a ver, ¿sí? Tenemos la historia está dividida en 6 etapas, con algunas subetapas, y podemos ver qué características tiene que correlaciona, digamos, a la historia de México. Aquí pongo la historia de México desde la conquista. Si hay información y cómo ha crecido, podemos ver que a partir del 90 empezó a haber, sobre todo Jalisco es el primer estado que tuvo un análisis completo del estado, y después ya hubo en México, y pues ahora no se diga que a nivel internacional hay interés desde el 2012 más o menos, que inició la Crockbite. Aquí haciendo una comparación con las poblaciones, es algo relativo, intuitivo, que puede ser lógico, que durante la conquista, pues seguro que había muchos, ¿no? En la guerra de independencia había muchos, en el México independiente de 1821 al 76, pues todavía había muchos, pero ya a partir del Porfiriato, después de la industrialización, digamos, de la revolución industrial, empiezan a bajar las poblaciones. De hecho, Estados Unidos tuvo un problema y empezó a solicitar, digamos, con la alligator, bajaron las poblaciones y empezó a conseguir pieles de todas partes del mundo, en este caso México, Latinoamérica. Entonces, de ahí continuó hasta llegar a la actualidad, pero tenemos una etapa del 71 más o menos, bueno, desde antes, de los 40, 60, que bajaron las poblaciones en México, y hay datos sobre esto. Ya del 70-90, la población también estaba baja, pero a partir del 90, me tocó empezar a trabajar a principios de los 90, y pues empecé conteos desde el 90, recuerdo que era estudiante. Y había muy pocos animales. Entonces, después, del 2001 al 2010, empezó a haber algunas poblaciones. Ahora, algunas poblaciones con buena densidad. Y en la actualidad, digamos, del 2010 acá, hay poblaciones, les voy a mostrar un video, y les voy a hacer algunos comentarios, que ya tienen digamos, una densidad media, y algunas poblaciones que tienen densidad alta, que ya se han recuperado, que aún así les falta algo, pero algunas ya tienen un indicio de la capacidad de carga. Por él les voy a mostrar un gráfico. Tenemos, por ejemplo, donde han ocurrido, esta es información un poco, tiene como 3 años, pero nos puede dar una idea de lo que ha habido en el Pacífico, el 61% en el Pacífico, pero si unimos los estados que tienen mayor incidencia de casos, Jalisco, Quintana Roo, Jalisco está aquí, Quintana Roo está acá, Tamaulipas está aquí, y Oaxaca está por aquí, coincide con el Pacífico también, que es el 61.9, entonces en el Golfo tenemos ya el Golfo y la península, digamos el Caribe, tenemos el 40% de casos. Los puntos rojos es donde ha habido muertes, ¿sí? Por ahí creo que falta alguna localidad, pero más o menos es donde ha ocurrido muertes en México. Ahora lo que les comento, con relación a la recuperación de poblaciones, esto es San Blas, Nayarit. Yo estuve de ahí desde principios de los 90, y para nada se veía esto. Pues, imagínense esto hace 30 años. Sí, había pocos animales, pocos adultos, había tal vez algunas crías, pero los mataban con la pesca. Hasta que las leyes empezaron, digamos, el gobierno empezó a presionar un poco más, y ahora vean esto, ¿sí? Y no es el único lugar, en Jalisco hay varios, en Guerrero, en Chiapas, en Oaxaca, en Nayarit, en Sinaloa, por ejemplo, en el Pacífico. Y ya he hablado con otros investigadores, en el Golfo con Morelet y con Acapulco también. Entonces, con base en esto, por ahí tengo una curva, una comparación para ver cuál es la relación con los conflictos con los cocodrilos. Voy a ver la hora, a ver cómo vamos. Entonces, también es importante ver el comportamiento de los humanos. Esto es en Puerto Vallarta. De hecho, es el hermano de un amigo, imagínense, arriba de un cocodrilo, es un cocodrilo silvestre, y las personas locales les dan de comer
y les dicen que toquen al cocodrilo. Entonces, ellos, digamos, confían en la gente local. Pero este es un riesgo altísimo. ¿Sí? Los malos manejos, el que maten cocodrilos solo por matarlos o por, digamos, por comérselos, que casi no ocurre mucho aquí en esta zona norte del Pacífico. Pero si hay algún conflicto, alguna persona mordida, algún muerto, pues matan cocodrilos. O también la prensa crea un problema muy grande en la mentalidad de la gente, en la percepción. Aquí tenemos que, digamos, algo interesante, la incidencia. La incidencia es, por ejemplo, en inglés me gusta esto, la tasa o el rango de ocurrencia o influencia de algo, especialmente algo que no se desea. Entonces, por eso comentaba que son incidencias los conflictos humanos, porque es algo no deseable. Y la frecuencia, pues es importante tomar en cuenta que, por ejemplo, en México yo puedo asegurar, tal vez con 1% de error, para no decir que 100, que cada día hay una persona en contacto con cocodrilos, inclusive dentro del agua. No necesariamente en el mismo lugar, puede ser en diferentes estados, pero todos los días hay personas. Yo paso por la costa de Ríos y siempre hay gente, ¿sí? Entonces, es algo muy común y esto habla de, por un lado, la incidencia y la frecuencia. Ahora, vamos a ver cuáles son las especies, las top 5, las 5 especies con mayor incidencia en el mundo. Según la página de CrocBite, hay 5.119 casos y algunos datos que hemos incluido de este estudio, por ejemplo, el de Acutus y de Morelletti, son datos que hemos incluido nosotros. Y tenemos la especie Porosus niloticus, que es el número 1, que tiene más de 1.900 casos, Niloticus 1.183, Palustris, Acutus más de 400, Misipensis. En realidad, en la actualidad, como de 2.000 para acá, son como 260. Morelletti como 130 más o menos. Estas son aproximaciones porque estoy actualizando y además aquí no estoy incluyendo las especies que no fueron verificadas. Todavía faltan casos que no están verificados. Y el Melanosuchus niger, pero, por ejemplo, el Acutus es el 4º a nivel mundial, Alligator misipensis es el 5º a nivel mundial. Pero en América, el Acutus es el número 1. En América, el Alligator es el número 2, Morelletti número 3 y Melanosuchus niger el 4, y bueno, el Caimán crocodilo sería el 5. Y después sería el yacaré. Aquí podemos ver el porcentaje de muertes, que esto lo tomé de una tabla vieja de la CrocBite, del grupo especialista en cocodrilos de la CSG. Entonces son aproximaciones de la eficacia de las muertes por los cocodrilos. Pero son altas, Porosus 50, Niloticus 60, Palustris 40, Acutus bajó, estaba como en 22, Alligator 6.25, Morelletti estaba como en 18, bajó también, últimamente están bajando. Aproximadas, la información desde qué año se obtuvo y la fuerza de mordida de cada uno en newtons lo podemos dividir entre 10 y nos da los kilogramos. Entonces son cerca de 900 para Porosus. Niloticus baja porque no encontraron correlación con el ancho de los hocicos. Fue interesante el estudio que hicieron Erickson y colaboradores. Tenemos que el Palustris, que de hecho yo pienso que esta casi podría subir a la 2ª especie a nivel internacional. Va subiendo muchísimo, muy, muy rápido en los últimos años. Tiene 700 kilogramos de fuerza, el Acutus tiene 400, digamos, el Alligator 500 y el Morelletti un poquito más de 400. Melanosuchus, a pesar de que el hocico es muy, muy ancho, tiene menor potencia, 270 kilogramos de fuerza. Bueno, tomando en cuenta los datos, tenemos que México es significativamente mayor el número de conflictos en Acutus. Esto es Acutus. Costa Rica igual, ya va a presentar algo Laura. Costa Rica es el segundo, pero México se lleva a todos. De hecho, México, por ahí tengo un dato, no recuerdo si es el 70%, algo así. En Acutus nada más. Entonces, México y Costa Rica son los que son significativamente diferentes. En el caso de Morelletti, nada más México. La mayoría de datos son para México. Y podemos ver, por ejemplo, en América tenemos 900 casos, en el mundo son más de 5.000. Acutus, solo en la distribución de 14 países es el 44, Alligator 25,
el Moretti es casi el 15, y de ahí vamos bajando. El Malazuco y Níger 0.5. Pero si reunimos los datos de Acutus y el Alligator, que son los que tienen mayor incidencia, tenemos que es casi el 70%. Si ponemos Moretti es el 83%, y si aumentamos el Melanosuchus es casi todos, el 94% de los casos de todo el continente. Ahora, tenemos que una correlación significativa de los casos, que esto está dividido entre 5 para poder ver el gráfico abajo, y estos son los casos de muertes. Hay una correlación positiva. Esto indica que hay, entre más casos hay más muertes, pero últimamente, tiene 3 años, últimamente esto está cambiando un poco. Ahora, ya estamos hablando de México. En México comenzaron, aquí tenemos los datos, por ejemplo, vean, del 65 para atrás, realmente hay poco. Y en el 90 es cuando empieza, hay muchos factores incluidos, que no había internet, los periódicos o no había contacto con las poblaciones locales. Tiene que ver, pero yo les voy a mostrar algo que sí tiene relación con la densidad y con el tamaño de los cocodrilos. Entonces, a partir del 90, a partir del 2005 hay una diferencia significativa con el 90. Y eso tiene que ver con las tallas y con la incidencia de la gente en acercarse a la mayor frecuencia de la gente acercándose a lugares con cocodrilos, que ahora es mucho mayor que antes. Y a partir del 2010 y 2015, pues ya significativamente diferente de lo demás, o sea que ha incrementado mucho. Viendo por año, tenemos ahorita que el 2014, que bueno, estamos actualizando, antes era el 2017 el mayor. Tengo que revisar esto, pero está bajando, en la actualidad está bajando, de hecho, del 2018 a la fecha está bajando mucho. Ahora con el coronavirus ha bajado, en México tenemos como unos 6 casos tal vez. Ha bajado mucho con el coronavirus, porque pues, no está saliendo la gente mucho. Entonces, está bajando afortunadamente, pero la tendencia de curva sigue hacia arriba todavía. O sea, no debemos descuidarnos. Ahora, en los estados, por ejemplo, tenemos Quintana Roo. Entonces, estaba Jalisco y Quintana Roo era Jalisco primero, Quintana Roo ahora, Quintana Roo ya se está yendo. Jalisco no creo que vaya a pasar ya a Quintana Roo, la verdad. Pero Oaxaca en la actualidad está creciendo mucho. Ha crecido mucho y Tamaulipas son 2 estados que estos son los principales, por ejemplo, Quintana Roo y Jalisco, pero Oaxaca y Tamaulipas están incrementando mucho en los últimos años. Y por ahí hay otros que se han incrementado también, que tienen menos número, pero hay que tener precaución. Por ejemplo, Tabasco, Campeche, Veracruz, San Luis Potosí, hay varios estados que se están uniendo y que por el momento no aportan mucho, pero debe tener precaución, sobre todo con estos, por ejemplo. Están creciendo y vamos a ver por qué. Muertes, pues Jalisco, Oaxaca, Quintana Roo, Michoacán. Aquí cambia, Jalisco es el número 1, porque hay animales muy grandes, esa es la realidad. Yo le llamo la relación bite size. Pues por eso, Oaxaca, que está teniendo muchos casos últimamente, Quintana Roo, porque es ahora el primer estado en conflictos, Michoacán, Chiapas, Tamaulipas, a pesar que tiene muchos, está dentro de los 6, pero no es de los primeros. Los primeros 6 es el sexto. Aquí, por ejemplo, podemos ver ya tendencias por estado, que me faltó incluir Nayarit, pero tenemos Quintana Roo, por ejemplo, que en el 96 hubo 6 casos. Bajó, después se estabilizó. Tenemos Jalisco, que es el rojo, que a partir del 2005 se dispara, pero se nivela. Es lo que pasa con la tendencia que a partir del 2005 se disparan. Podemos ver que son otros estados realmente. Jalisco influye un poco, perdón, Quintana Roo, Jalisco un poco influyen, pero lo que viene siendo, por ejemplo, Oaxaca, que es la línea roja, se dispara. Tamaulipas, que es el 4º estado con relación al conflicto, se dispara. Y algunos otros se disparan a partir del 2005. De hecho, estos son datos de hace 3 años, cuando di esta conferencia, comentaba que estos tenían riesgo de crecer, y de hecho ya crecieron, ¿sí? Y van a llegar en algún momento que pueden superar a Jalisco y Quintana Roo. Y bueno, aquí la influencia mayor estadísticamente es de Acutus, como el 70% más o menos,
Por otra parte, los factores humanos relacionados, que se analizaron muchos, por aquí pueden ver algo que dice otros, por ejemplo, podemos ver que en general son humanos, ¿no? Son no provocados, son personas locales de ambos sexos, o sea, tiene más hacia personas locales, hombres adultos que saben que hay cocodrilos, la mayoría, están dentro del agua, que pescan, y otros, y también el tamaño de los cocodrilos. Aquí les puedo decir que son datos subestimados porque no de todos puedo rescatar la información. Esos tienen que estar más altos, es una garantía. Y en resumen podemos decir que son personas que saben que hay cocodrilos, que son hombres adultos que saben que hay cocodrilos, que están dentro del agua y que pescan. Pues ya vemos cuál es el sector más afectado. Claro, hay otros que están creciendo aquí, como niños y turistas, por ejemplo, ¿sí? Y el tamaño del cocodrilo, vamos a comentar ahorita el efecto white size que le llamo yo. Entonces, los mayores daños son daños medios, severos, menores, y amputaciones, pues bueno, es como el 10% más o menos, que pueden ser piernas, brazos, etcétera, ¿sí? Pero el daño medio es el mayor, pero si juntamos esto, pues ya llega a ser algún peso, el daño severo con el medio. Aquí lo que les comentaba, la línea verde es la cantidad de adultos en una sola población en Puerto Vallarta. Es un trabajo desde el 94 hasta la fecha. Los rojos son los conflictos en general. La línea naranja son los avistamientos en general de la población, desde juveniles, las diferentes clases. Aquí el total de avistamientos se divide entre 10 para poder verlo aquí. Pero estas líneas curvas nos indican, por ejemplo, que por esta temporada la población ya empieza a llegar a su capacidad de carga. Es entre el 2002 y 2005 más o menos. Pero los adultos empezaron a crecer. Aquí en el 94 veíamos dos en esa población, una población pequeña. Tenía 700 metros de largo, porque serán 100 metros de ancho, con algunos canalitos pequeños, un recorrido de 1 kilómetro, por ejemplo, por la orilla. Está muy pequeña, pero por eso la escogimos, porque si teníamos datos de otras poblaciones, no siempre los datos eran los mismos. A veces recorríamos una parte, a veces otra. Pues aquí sí había, y los datos de conflictos son del estado de Jalisco, comparados con una población, y con eso podemos darnos cuenta que hay una correlación significativa entre los adultos y el número de casos, el número de conflictos. Por otro lado, se dice que la gente, en Facebook salió, advierte sobre población de cocodrilos en Costa Alegre. Dicen que está infestado, no está infestado. Dicen que hay una sobrepoblación, no es una sobrepoblación. Aquí se está recuperando, y tanto que podemos ver aquí que varias poblaciones ya están acercándose a la capacidad de carga. Entonces, la misma población se controla por diferentes factores. Tenemos que, tomando en cuenta los datos que les comentaba del número de animales relacionados con la talla en los conflictos, era bajo, pero si tomamos en cuenta las muertes, en Acutus es el 74% y Morelia el 50%. Anteriormente era mayor. Llegaron a estar en el 90% con relación a las muertes, pero ahora, en toda Latinoamérica, estamos en 74 y 50%. Tenemos, que para México se analizaron los datos por mes y, por ejemplo, hay 2 picos en el caso de las muertes. Para ver el total de Acutus y Morelia son el azul o verde, como lo vean, y la otra es septiembre, octubre, más o menos, en muertes. Pero en el caso de conflictos es muy interesante porque Morelia y Acutus tienen un periodo que inicia en abril, termina en septiembre. Y hay otros 6 meses que tienen una baja incidencia de conflictos. Entonces, es muy interesante. Entonces, yo cuando vi esto dije, bueno, ¿qué está pasando? Hice un análisis que les voy a mostrar ahorita. Entonces, se dice que esto ocurre, durante la anidación, el 39%, y durante los nacimientos y el cuidado de crías, 60% esto. Y en temporadas secas, pues, o lluvias, cambia según la situación, siendo mayor en temporada de lluvias, ligeramente mayor.
Y de abril a septiembre tenemos que es el 75%, de aquí a aquí. De octubre a marzo es el 24%, aun cuando las muertes se comportan un poco diferente. A ver el tiempo porque voy a acelerar un poco. Tenemos digamos, hice ciclos por latitud y tenemos que los despliegues reproductivos son estos, tenemos el apareamiento, que es el azul claro, la anidación, azul oscuro, la incubación, los nacimientos que están en café. Entonces, con base en eso, se colocaron los datos mensuales y se veía que pues bueno, coincide, ¿no? Abril a septiembre en Acutus, y este es de Morelletti, son datos de Morelletti, y tenemos el de Acutus, pero Acutus fue muy interesante porque hay más datos, tenemos datos de hormonas también. Entonces, en abril inician, y vemos, bueno, ¿qué pasa? Aquí coincide más, por ejemplo, en la anidación. Vamos a hacer otros análisis más adelante, en junio, cuando nacen las crías, pero había un problema con Oaxaca y Chiapas, que estaba al sur. También coinciden cuando hay cuidado de crías. Se hicieron algunos análisis, fue un poco compleja la situación para llegar a esto, pero eso es lo que nos está dando ahora por mes. En el caso de Oaxaca y Chiapas hizo un análisis y la latitud cambia de los 16 para abajo y 16 para arriba, lo cual a su vez coinciden los datos, solo son Oaxaca y Chiapas, y se movió un poco a la izquierda, se movieron un poco a la izquierda los datos automáticamente, y ya hay una coincidencia. Esto quiere decir que el ciclo reproductivo es diferente al sur, al norte, en México, ¿sí? Y también tiene que ver con la anidación, tiene mucho que ver con la anidación. Es muy interesante estos datos. Después, este es el ciclo general de cocodrilos, y tenemos, por ejemplo, datos de temperatura de la cloaca de machos, ¿sí? Esto es de hembras, el rojo. Esta es la temperatura del agua, este es aire que estaba en la sombra, pues está más fresco. Pero tenemos que, estas son las hormonas, estas barras azules son las hormonas. Tenemos que el estradiol coincide en marzo. La corticosterona, perdón, en este caso, corticosterona coincide en marzo, que es una hormona de estrés. El estradiol en marzo también, y la temperatura de la cloaca significativamente más baja. Entonces, ¿qué nos decía esto? Que los cocodrilos se paran en marzo, y hay algo, hay menos, digamos, menos incidencia en febrero o marzo. De hecho, aquí está en Acutus, esto es Acutus, y en marzo. Entonces, yo me sorprendí porque yo pensé que había mayor incidencia en esos meses. Después quitamos el efecto latitud y mes. Es complejo hacer esto, me llevó mucho tiempo, pero resulta que el apareamiento es significativamente menor que los demás. El mayores son los nacimientos, y la anidación, esto fuera de temporada, son los 6 meses que están fuera del ciclo reproductivo. También los despliegues reproductivos son menores significativamente, pero el apareamiento es más. Quiere decir que se podría inferir que los cocodrilos están como más concentrados en esto. Pueden decir que se metieron personas, siempre hay personas en el agua, siempre. Entonces, ¿por qué la frecuencia nos dice los valores de la incidencia? En el caso de Morelletti es un poco diferente, que están desde el apareamiento hasta la incubación, pero hay, digamos, en nacimientos y en cuidado de crías, pues es diferente. Tal vez por el tipo de hábitat, porque los Morelletti anidan en lugares donde hay pastizales adentro, o tulares, y las personas pues no están adentro, no se meten. Las personas están pescando, por ejemplo, en la laguna, y los cocodrilos pueden estar cuidando crías adentro. Podría ser una diferencia. Puede haber algunas otras cosas más y estamos trabajando en eso. Muertes, por ejemplo, en el Acutus, pues durante la nidación, vean apareamiento, despliegues reproductivos, pero es mayor durante la incubación y en la temporada que nacen las crías. Fuera de temporada, si lo sumamos, esto en 6 meses, pues son muchos, pero se reparten 6 meses y ya no sube tanto. En el Morelletti ocurre más durante el apareamiento, un poco durante la anidación, y en el mismo caso que Acutus fuera de temporada, que son como 5 o 6 meses. Entonces, ¿cómo resolver el problema? Aquí ya lo comentaba Ferran Ross y Dennis David, que decía que el problema no es que los cocodrilos estén en el jardín trasero de los humanos, sino que los humanos estamos en el jardín trasero de los cocodrilos. Esta es una imagen de Puerto Vallarta.
no había reja, y aquí están cocodrilos, hay varios grandes por aquí se alcanzan a ver. Y esta es la población donde hice el análisis. Entonces, bueno, finalmente, una idea de los factores, por ejemplo, factores biológicos y ecológicos de los crocodilianos que inciden en los conflictos. Por una parte, podemos decir la ignorancia, desconocimiento de la presencia, realmente lo contrario, la gente de campo, que es la que está más implicada, conocen, ellos saben cuándo ponen huevos, en tamaños, saben inclusive especies, pero yo considero que en parte puede ser un poco conectarle la información, un poquito la ignorancia de conectar la información biológica con los conflictos, y por otra parte el exceso de confianza. Pero bueno, también la gente local tiene la necesidad de vivir con cocodrilos, y esto hace que, digamos, estas dos van juntas, que hace mayor incidencia. Hay grandes desarrollos que están sucediendo, que destruyen esteros, o que se ponen cerca de esteros y después no quieren los cocodrilos. El esparcimiento, que se puede unir estos dos, la recreación local, o el turismo, ya sea nacional o internacional, que eso está haciendo cambiar. Y por otro lado, la alimentación de cocodrilos adultos está haciendo que cambie desde mi perspectiva, desde años a ahora. Hay mayor incidencia con niños, con turistas, con indigentes, ¿sí? Entonces, esta sería la idea general de algunos factores que inciden en los conflictos. Ahora, con respecto a la conservación, pues hicimos una infografía que habla del tiempo, de la temporada mayor de incidencia. En México, a pesar de que es la temporada mayor incidencia, ¿dónde están los cocodrilos distribuidos? No alimentarlos, mantener una distancia segura, mantener a los niños y a las mascotas lejos del agua y mantener a las mascotas también lejos del agua, porque es común que los turistas se queden con el leash, ¿no? Con el lacito nada más. ¿Cuántos ataques ha habido en México? Cerca de 463 años, que no es mucho lo que les comentaba, que a veces la gente puede decir, bueno, la conservación y esto pues realmente no es mucho, pero el problema es el impacto directo con las especies. En fin, un honor para mí. Gracias, Pablo, Alejandro, Laura. Con gusto te escucharé. Bueno, muchas gracias, Paulino. Realmente muy interesante. Pablo, ¿estás conectado también? Sí. Gracias, Paulino, también. Bueno, compartir. Sí, por favor. Las preguntas las hacemos todos al final. Bueno, me toca presentarla a Laura Porras Murillo. Laura es licenciada en Biología y es magíster en Manejo y Conservación de Vida Silvestre de la Universidad de Costa Rica. Tiene un doctorado en Ecología y Desarrollo Sostenible en el Colegio de la Frontera Sur en México y empezó a trabajar con este tema de los cocodrilos en el año 1998. Involucrándose en diferentes proyectos. En el año 2005 se convirtió en miembro del grupo de especialistas en cocodrilos de la UICN. Ha trabajado en temáticas relacionadas a la ecología poblacional, a la genética, a la telemetría, educación ambiental, exposición a contaminantes, principalmente referidos a la especie Crocodylus acutus. Desde el año 2012 comenzó a trabajar en el tema de las interacciones entre los seres humanos y algunas especies de fauna silvestre, especialmente en el caso de los cocodrilos. Y actualmente está trabajando con el Instituto Internacional en Conservación y Manejo de Fauna Silvestre de la Universidad Nacional de Costa Rica. Laura, para mí es un placer dejarte en contacto con el público para que hagas tu presentación. Muchas gracias. Voy a compartir. Me dicen cuando ya la están viendo, por favor. Ahí se está viendo. Ok, perfecto. Bueno, Paulino dio como mucha información que yo voy a ir obviando o voy a ir pasando más rápido porque es básicamente lo mismo con algunas particularidades para el caso de Costa Rica que también sean dadas por cuestiones culturales, sociales, económicas, el tamaño del país, etcétera. Ahora ya lo decía Paulino, México es muy grande y tienen otros problemas. En Costa Rica nosotros tenemos dos especies de crocodilios, caimán crocodilus y Crocodylus acutus, distribuidos básicamente en las dos costas. El que tiene un poco más restringida la distribución es caimán crocodylus, que no lo encontramos en el Pacífico
norte. Pacífico Centro-Norte ya se pierde su distribución, pero esas son las dos especies, son simpátricos en algunos sitios, y entre ellos no se reportan, no se han reportado por lo menos problemas de coexistencia entre las dos especies. Para ambas especies en Costa Rica están protegidas, además de las protecciones internacionales que ya tienen, y se encuentran en la lista de especies con poblaciones reducidas. Se ha hablado mucho, como lo mencionó antes Paulino, para el caso de México, de la sobrepoblación. Ahorita les voy a hablar de eso. Pero lo que ha habido o lo que se reporta para el país, por lo menos con los datos que hay, es una recuperación en el caso de acutus. Y las poblaciones estuvieron muy bajas, y conforme se crearon leyes de protección y el país se llenó de la cultura de la conservación, entonces se han venido recuperando las poblaciones de acutus, y no solo de acutus, muchas otras especies, pero en el caso particular de acutus, entonces la gente habla de que veo más, entonces hay sobrepoblación. Las mayores amenazas para esta especie son pérdida de hábitat y falta de información y miedo, diría yo, que son las mayores amenazas que tienen estas especies. En el caso del problema que se ha venido visibilizando más es debido a que como hay una reducción de hábitat, porque tenemos aumento en la población humana, aumento también en la población, por lo menos ya reportado de crocodilos acutus, tenemos un aumento de las actividades que se desarrollan cerca o dentro de hábitat de cocodrilos, por ejemplo, turismo de aventura. En el país, bueno, para muchos es conocido que Costa Rica vive básicamente del turismo y del turismo relacionado con sus áreas naturales, y en el caso de los ríos, manglares, lagunas, se han empezado a desarrollar muchas actividades de turismo extremo, y entonces hay mucho más contacto con los animales que en esos sitios habitan. Esta mayor cercanía que se da entre humanos y crocodilios ha traído varios efectos. Uno, que es negativo para los cocodrilos y los caimanes, es que la gente se acostumbra a alimentarlos, y por ende los cocodrilos y caimanes ya pierden el miedo natural que le tienen al humano, y entonces es para ellos muy natural acercarse. Si ven una persona, la relacionan con comida y se acercan, y se vuelven un poco más peligrosos cuando tienen ese cambio de comportamiento. Hay mayor contacto entre la gente y los cocodrilos también, y hay más, por estas razones también hay más interacciones. Yo para el caso de Costa Rica no hablo de conflicto, hablo más sobre la interacción. También se han manejado entre, en general, fauna y personas. Se ha separado por especie, ¿verdad? Entonces, en el caso de los cocodrilos se habla de interacciones entre humanos y cocodrilos, y porque en general el conflicto lo generamos las personas, ¿verdad? Los cocodrilos no se enteran del conflicto que nosotros tenemos por la presencia de ellos. Crocodilos acutus es la especie más estudiada en el país, en general, o sea, cualquiera de las temáticas que se vaya a desarrollar, por lo general es el más estudiado. Asumo yo que por razones relacionadas con su tamaño, con su combustible, pero también porque es el que provoca los ataques, es con el que tenemos problemas a la hora de las interacciones con la gente. El caimán tiene un comportamiento un poco más sociable, o sea, acepta más, tolera mejor la presencia de la gente y no es tan agresivo cuando hay gente cerca como lo llega a ser el cocodrilo. Entonces, como les digo, en todos los aspectos el cocodrilo es el más estudiado. Del cocodrilo podemos decir específicamente de esta especie que varios estudios que se han hecho en el país sobre las percepciones que tienen las personas sobre estos animales han reportado ya que la gente los ve peligrosos, y tanto la gente local, o sea, la gente que vive cerca de ellos, como la gente que vive fuera los percibe como animales peligrosos, bueno, y que lo son. También, como les decía, hay una percepción generalizada en el país de sobrepoblación. De hecho, cada vez que hay un reporte de algún incidente, una interacción entre un cocodrilo y una persona, las redes sociales se inundan de publicaciones de
no es posible que vivamos en una sobrepoblación de cocodrilos. La gente cree que esto es algo que ha hecho que aumenten los ataques. Relacionan directamente aumento de población de cocodrilos, sobrepoblación. Tenemos muchos ataques porque el cocodrilo, como no tiene dónde meterse, entonces sale, la gente percibe como que el cocodrilo sale de su hábitat a buscar a la gente y atacarla. Y se ha pedido mucho en el país a nivel popular que se abran temporadas de cacería al estilo que se hace en Estados Unidos. Bueno, de estas cuestiones, pues sobrepoblación no hay, por lo menos los datos que existen sobre poblaciones de cocodrilos en el país, sí se reporta un aumento, como les digo, sobre todo en el Pacífico norte del país, se reporta un aumento en el número de individuos, pero eso no significa que haya una sobrepoblación. Ya lo mencionó Paulino, las poblaciones se encuentran una manera natural de regularse, no tienen, las poblaciones de animales silvestres no tienen la capacidad del ser humano de invadir todos los espacios y conseguir recursos como sea para sobrevivir. Ellos se regulan de forma natural y los datos, como les digo, que tenemos no nos alcanzan para decir que hay una sobrepoblación. Sí hay un aumento. Y también los datos que hay, hace unos años uno de mis estudiantes de hecho hizo tesis para ver si se podía establecer una cuota de caza. En el país no es permitido cazar, pero se hizo el ejercicio para ver, bueno, si se habla tanto de la sobrepoblación, del aumento de la población, veamos si es factible en algún momento llegar a hacer manejo de la especie. Y se hizo el ejercicio como parte de una tesis de maestría y bueno, resulta que no es viable. Como están las poblaciones ahorita, no es viable hacer ese tipo de manejo. Entonces, pues queda claro a nivel técnico, por lo menos, que estas cosas no son viables, aunque la población en general vea otra cosa. Curioso aquí porque si alguno de ustedes conoce o ha visto fotos del río Tárcoles, que es un río muy famoso en el país, porque sobre su puente, si uno está parado sobre el puente de ese río y ve hacia abajo, puede ver por lo menos 30 cocodrilos que están ahí abajo. Y esos cocodrilos están ahí, y la gente cree que todo el río está así, o sea, que yo me muevo 100 metros río abajo y ahí están otros 30 y 100 metros río arriba y ahí hay otros 30. Pero esos cocodrilos están ahí justamente porque la gente les da de comer. Entonces ya viven debajo del puente porque ahí comen, no tienen que hacer ningún esfuerzo por encontrar comida. Entonces esa es la realidad del río y la gente cree que es todos los no recuerdo cuántos kilómetros de largo tendrá el río, pero la gente cree que todo el río está plagado de cocodrilos como está ahí debajo del puente. Y es la imagen que la gente ve y que vende y que justamente muchos turistas también llegan, toman la foto y es la imagen que se llevan de los cocodrilos de Costa Rica. Paulino hizo una clasificación de interacciones. Esta es la que más o menos se está tratando de utilizar acá, basada mucho, o sea, nos apoyamos mucho en la literatura que ya existe, en los protocolos que se han hecho en otros países, incluyendo el de México. Entonces están avistamientos que pueden ser dentro o fuera del hábitat, y que es cuando aquí hay una parte de manejo específico cuando el cocodrilo está en un sitio que no debería, que sí hay que darle una atención mucho más rápida. Los encuentros, que es cuando ya yo estoy más cerca del cocodrilo, el cocodrilo no me ataca, aunque sí se muestra como en defensiva, pero igualmente se retira. La alimentación, que es muy practicada a nivel turismo en el país, para justamente atraer más turismo o para obtener una buena propina. Los incidentes, que es cuando tenemos una reacción agresiva del cocodrilo sin ninguna provocación, o sea, el animal no tiene provocación y se muestra agresivo. Y la clasificación que más conocida por todos, pues, ataques no fatales y ataques fatales, que es básicamente, a grandes rasgos, es lo mismo que mencionó Paulina. Hay una que yo también incluyo acá, que es la manipulación y agresión del humano hacia el cocodrilo. Esto es muy común a nivel, como les digo, turístico. También era muy común en una actividad cultural, o por lo menos que se vendía como actividad cultural, que se realizaba en una comunidad del Pacífico Norte del país y que se llamaba La Lagarteada. Esa foto que ven ahí es más o menos de una parte del proceso, que se metían todos los hombres del pueblo a capturar el cocodrilo más grande que encontraran en el río. Cabe resaltar que muchas de esas personas habían bebido
tomado bebidas alcohólicas antes de ingresar al río, entonces era riesgo para ellos, riesgos para el animal lo extraían del río y lo dejaban, se realizaba en Semana Santa, entonces lo sacaban el Viernes Santo y lo dejaban amarrado en la plaza de fútbol de la comunidad y lo soltaban para que todo el mundo lo viera, era eso, y lo soltaban el domingo. Esto, por dicha, ya logramos que se prohibiera, porque lo defendían como una actividad cultural, pero en realidad es maltrato animal puro y un gran riesgo de ataque. Varias personas salieron atacadas de estos eventos, sin embargo no lo reportaban para que no fuera como una razón para prohibir la actividad. Y también hablando del sector turismo, tenemos este tipo de actividades en el país, tanto de ticos que tienen sus tours ya organizados, como de extranjeros que organizan tours para traer extranjeros a que vengan a hacer este tipo de cosas en el país. Se ha tratado, cabe resaltar que eso está penado por ley y es bastante complicado controlarlo, y se ha tratado mucho a nivel educativo informarle a los turistas que estos comportamientos no son adecuados, que pueden llegar a provocar un ataque, pueden lastimar al cocodrilo, pueden lastimar a la persona, y se ha estado luchando con esto bastante. Y como les digo, es una práctica muy recurrente, sobre todo en el río Tárcoles. Y si no me equivoco, las imágenes, casi todas las imágenes que les presento aquí sobre esa situación son en el río Tárcoles. Los animales, la mayoría ya están acostumbrados a que les den de comer, entonces, como ustedes ven, se muestran un poco tolerantes a la presencia de la gente. También hay agresión hacia los cocodrilos, que lo habló Paulino, suele suceder cuando hay algún ataque. Ya no es tan recurrente como en el pasado, hace unos años, si había un ataque de cocodrilo, resultaban muertos 10 cocodrilos en el sitio. No se han reportado ese tipo de situaciones en los últimos años, es menos recurrente, pero por lo general, para cobrar venganza, si hay un ataque y sobre todo si la persona atacada fallece, como les digo, en venganza muere por lo menos un cocodrilo del río en el que se dio la situación. Curiosamente, en el país no se reportan interacciones, sobre todo de ataques con caimanes. Hay un poco de responsabilidad de que pueda ser que se pierda la identificación de la especie, dependiendo de quién hace el reporte. En Costa Rica, cuando hay un evento, cuando yo veo un cocodrilo que está fuera de su hábitat, o simplemente veo un cocodrilo y me siento amenazada, se llama al 911, al 911, que es el número de emergencia, y el 911 traslada eso a los bomberos. Todavía no entendemos por qué por qué se hace así a nivel institucional, por qué el 911 le traslada a bomberos, pero porque debería ser a las autoridades de vida silvestre, pero bueno, es así, y los bomberos entonces van y atienden esas situaciones. Los bomberos no tienen formación en este tipo de animales, últimamente se han estado capacitando, pero en general no son personas con conocimientos de biología de las especies y les cuesta a veces la identificación. O lo hacen, por ejemplo, el reporte que a veces llega es un lagarto, hubo una interacción con lagarto. La otra cosa es que los bomberos reportan todas estas atenciones como emergencias, y entonces eso hace que en el país se infle el número y además la gente se preocupe más porque se infla el número de emergencias que causan los cocodrilos. Porque los bomberos reportan si hay un cocodrilo que está en la orilla del río, pero yo estoy en el río y me da miedo, yo llamo a los bomberos van y sacan el animal, y eso lo reportan como una situación de emergencia. Entonces, cuando los bomberos dan un reporte, a la prensa sobre todo, reportan 2.000 emergencias con cocodrilos en el año. Y eso, pues a la gente, obviamente, les asusta muchísimo, pero la realidad no es esa. O sea, ver un cocodrilo en su hábitat ni es una emergencia para nada, ni debería ni siquiera ser reportado como tal. La mayoría de interacciones en el país se dan durante el día, principalmente ataques fatales y no fatales son dados durante el día. Esto coincide mucho porque es con el horario de actividad de las personas. También ocurre cuando las personas están dentro de cuerpos de agua o a la orilla de estos cuerpos de agua. Entonces, coincide bastante con lo que mencionó Paulino,
Y lo que yo digo siempre es, bueno, entonces no es cierto que el cocodrilo sale de su hábitat para buscar a las personas, para atacarlas o para simplemente asustarlas, ¿verdad? La responsabilidad está sobre nosotros. Nosotros somos los que estamos incursionando en el hábitat del cocodrilo y somos nosotros los que deberíamos entonces tener un comportamiento adecuado en este tipo de situaciones. De hecho, algunas de las interacciones que se han dado a la hora de reportar, la persona sabía que ahí habían cocodrilos, ya tenía conocimiento. En algunos sitios están rotulados los ríos o las lagunas donde se han dado interacciones, pero la gente siempre sencillamente ve el rótulo. De hecho, hay fotografías acá en el país donde está el rótulo que dice no nadar, no ingresar, hay cocodrilos, y justamente a la par del rótulo, dentro del agua, una familia con niños en el río. Entonces es mucho tal vez la costumbre de a mí no me va a pasar nada, o yo ya conozco el sitio, o yo siempre he vivido acá, y siempre han habido cocodrilos y nunca hacen nada. Pero entonces esa confianza que también mencionó un poco Paulino, va generando que se vayan dando más interacciones también. En el país, esta es la zona, la que está más en negro, en la zona de Pacífico Central, es donde se reporta la mayor cantidad de interacciones. Históricamente, estos son datos históricos, y si se dan cuenta, en realidad son muy pocas interacciones. Aquí se excluyen, yo de este análisis que hice, excluí las que les digo que reportan los bomberos, porque ellos reportan todo como emergencia, y entonces no tendría yo como una clasificación de emergencia, y sobre todo porque no es emergencia como tal. Cuando hay un ataque, sí no lo atiende Cruz Roja primero, entonces ese se reporta de manera diferente. Cuando hay un ataque sí llega la Cruz Roja, porque evidentemente la prioridad es atender a las personas. Y también llegan las personas del Ministerio de Ambiente. Entonces los bomberos en realidad no reportan o no atienden este tipo de situaciones de ataques, tanto fatales como no fatales. Pero bueno, esas son las zonas. Es curioso que, bueno, en el Pacífico Central se concentra, también un poquito en el Pacífico Sur y ahí un poquito en el Pacífico Norte. En el Caribe es donde hay menos. Tiene también que ver con que la población de acutus del Caribe es más baja en relación con la población de acutus del Pacífico. Y aquí ya podemos ver lo que son los ataques fatales y no fatales en el país. También se concentran en el Pacífico Central y también un poquito en cuanto a ataques no fatales en el Pacífico Norte. Este del Pacífico Norte es básicamente una playa muy llamativa para los surfistas, y ha habido varios incidentes en esa playa porque los surfistas dicen que las mejores olas se dan en la boca del estero, y la boca del estero es el hábitat preferido de los cocodrilos en esa zona. Además es un parque nacional, es un área de parque nacional, entonces lo que se ha dicho siempre, bueno, es un parque nacional, la prioridad aquí es la conservación de las especies que se encuentran en él, entonces la prioridad es el cocodrilo. Los surfistas tienen que moverse a otro sitio, pero sin embargo sí frecuentan mucho esa zona por esto, y hace unos años se dio una combinación de factores para un ataque, y era un cocodrilo que los pescadores alimentaban en esa zona, en Tamarindo. Los pescadores alimentaban el cocodrilo para tenerlo cerca, para que los turistas lo vieran y ganarse la propina un poco más fácil. Y se dio la combinación de la presencia de ese cocodrilo y un surfista en su tabla cerca del estero. Parece que el cocodrilo se acercó al surfista o a la tabla en busca de alimentos, porque se acercó de forma tranquila, y lo que hizo fue tiró mordisco a la tabla y agarró también el pie del surfista. Entonces, al parecer esa fue la situación, la combinación de factores. Sí se logró identificar al cocodrilo que era, sí era el mismo que ya los pescadores tenían acostumbrado a alimentar en esa zona. Y entonces vemos que estas interacciones son las que las mismas interacciones a veces ponen en riesgo la vida de las personas. Ataques no fatales y fatales en el país, ahí está la comparación tanto de no fatales como fatales, y la mayoría es en hombres, muy pocos se dan sobre mujeres, y eso tiene que ver con la cuestión de que los hombres en las comunidades rurales, los hombres son los que desarrollan más actividades en los ríos, ¿verdad? Las mujeres por lo general están en su casa con las labores domésticas, y los hombres son los que están más trabajando en el río, o cerca del río, o van a pescar, o están simplemente nadando en el río. Entonces tiene un poco que ver con esta situación. El número de ataques desde el 90, que es donde hay reportes, sí ha aumentado.
Pero aquí hay varias cosas interesantes. Por lo menos en el Pacífico Norte tenemos declaraciones de personas que dicen que ellos han sido atacados por cocodrilos, pero que no reportan o no van al hospital siquiera, o si les toca ir al hospital dicen que fue otra cosa, porque es una zona bastante machista. Entonces para ellos ir a decir que un cocodrilo los atacó es como rebajar su hombría en ese momento. Entonces, eso fue un dato curioso cuando lo supimos, porque bueno, entonces hay una subestimación de ataques de cocodrilo, por lo menos en esta región del país, porque los médicos que atienden en los hospitales no tienen cómo identificar de qué es las lesiones que lleva la persona, y si la persona dice, bueno, no sé, una sierra, o inventan con qué se lastimaron, o me mordió un perro, o alguna otra cuestión, entonces es más complicado tener el dato exacto de los ataques. Los ataques fatales, eso sí no son complicados de obtener porque siempre son reportados. Ha habido sí un aumento en los ataques fatales, bueno, en ambos, pero también en los fatales, que en algún momento llegó a preocupar, pero nosotros lo vemos como justamente este aumento entre la cercanía hombre y cocodrilo, por la mayor permanencia del hombre cerca del hábitat o dentro del hábitat del cocodrilo, y por el aumento de la frontera agrícola, urbana, y el aumento de la pérdida de hábitat. Entonces, ese mayor aumento va a provocar, como lo dije al inicio, más cercanía y al final de cuentas más interacciones. Hay unos cuantos casos de ataques aquí que son totalmente negligentes. Hay una persona que ingresó en estado etílico al río Tárcoles, justo debajo, ahí en el puente donde les dije que hay por lo general 30, él dijo que iba a entrar a nadar, entró a nadar evidentemente y no avanzó mucho. Y eso fue a plena luz del día y con los testigos, o sea, sí fue un caso totalmente de negligencia. Pasó otro que era una persona que estaba en un estero, también alcoholizada, y estaba... él sabía que había cocodrilos ahí, metió los pies, empezó a moverlos en la noche, este caso fue más en la noche, y también el cocodrilo llegó y atacó. Entonces hay varios casos aquí que son como más por negligencia que por accidente en sí. Hay pico de ataques, tanto no fatales como fatales en el país, dependiendo del mes, y curiosamente, bueno, marzo, abril y mayo son los meses más calientes en Costa Rica. Entre marzo y abril tenemos la Semana Santa, que es la época en la que la mayoría de la gente se va tanto desde las zonas rurales como de la zona central del país, se van a buscar ríos y playas, porque como es una época caliente, entonces es lo que más se busca en esta época. Entonces, según lo que he leído, sobre todo de Simon Pulley, que ha hecho bastante investigación al respecto, es que se puede relacionar los meses más calientes con una mayor actividad de los cocodrilos, y además con mayor presencia de personas en hábitat de cocodrilos, porque son generalmente playas, ríos, lagunas, y eso hace que aumenten los ataques. Y en el caso de septiembre-octubre, que hay aquí también, o sobre todo septiembre, que hay un pico más, esto es época de apareamiento, entonces los machos sí andan mucho más agresivos, y puede ser esa una de las explicaciones. Enero, febrero, pero aquí es cuando están las hembras también cuidando su nido. Bueno, ¿por qué se dan las interacciones? Mucho de lo que hablaba Paulino es lo mismo que voy a repetir yo. Falta de información sobre la presencia de cocodrilos. Esto aplica para las personas que van a hacer turismo nacional o los extranjeros que están en el país. Aplica porque mucha gente sale de la Valle Central hacia playas y ríos en las zonas costeras y no sabe dónde hay cocodrilos. Entonces siempre, al menos yo siempre doy la recomendación de que si usted va a ir a una playa o a un río y no conoce y no sabe, pregúntele a la gente del lugar cómo es la situación ahí, si hay cocodrilos, dónde están, y si no hay, siempre mantenga cierto cuidado, pero si hay uno, o si ya saben que ahí vive varios, ya tener el cuidado necesario para evitar algún accidente. También hay falta de información sobre el comportamiento, sobre la legislación nacional, y sobre los efectos que tiene en las interacciones, o el hecho de que yo alimente un cocodrilo sobre la fauna, sobre el mismo cocodrilo, sobre su comportamiento. Las personas en las comunidades sí tienen conocimiento sobre los cocodrilos, pero a veces es conocimiento, no sé, es que no sería poco válido, pero es poco acertado. Ellos
te explican, por ejemplo, cómo caza un cocodrilo y ellos dicen que algunos cazan con la cola y otros cazan con el hocico, ¿verdad? Entonces, ves cómo la gente arma su contexto de acuerdo a lo que ve del comportamiento del animal, pero falta también apoyo de la parte más teórica, que sería entonces que a través del Ministerio de Ambiente se les llegue la educación ambiental, en este caso, a este tipo a las comunidades sobre el tipo de especies que tienen en el sitio. Falta de control también sobre los turoperadores y guías para evitar los conflictos que tenemos con los empresarios turísticos que alimentan a los cocodrilos y que al final de cuentas tal vez no es que hayan accidentes con turistas, pero ese comportamiento, esa actividad de alimentarlos cambia el comportamiento del cocodrilo y nos puede tener cocodrilos que potencialmente sean peligrosos para la gente, tanto del lugar como para visitantes. Falta de rotulación en el país, eso es una repetición continua hacia las autoridades. Sin embargo, hace unos años se hizo un esfuerzo bastante grande por rotular y el Ministerio de Ambiente iba y rotulaba playas y ríos y los hoteleros de la zona iban y quitaban los rótulos porque decían que si la gente sabía que había cocodrilos en el sitio, se iban a ir y no iban a llegar a pasear. Entonces, que era mejor que nadie supiera que había cocodrilos para que llegaran los turistas y no se fueran. Entonces ahí sí tenemos un problema grande porque si la gente no sabe que hay cocodrilos se va a meter al mar o al río de forma muy natural como si no hubiera ningún peligro y los mismos hoteleros estaban evitando que esa información llegara al turista. Cosa curiosa, por lo menos para turistas extranjeros es fascinante venir a Costa Rica a ver cocodrilos de 5 metros, que es posible hacerlo en una distancia bastante corta y en un tiempo bastante corto. Entonces, ahí hemos tratado de cambiarle más o menos esa idea a los empresarios turísticos porque los cocodrilos pueden ser una fuente de ingresos más que ellos piensen que se les van a ir los turistas por la presencia de los animales. También no se aplica la legislación vigente tal cual debería aplicarse y eso es un problema. Hay una falta de respeto total de muchas personas hacia el hábitat y hacia la rotulación, como les digo, la manipulación. Hay algunos cocodrilos que aparecen en lugares no habituales, sobre todo en épocas de apareamiento. Aparecen machos juveniles. Hace unos años apareció uno escondido en una alcantarilla en una ciudad costera. Y pues lo que asumimos, por lo menos quienes trabajamos con el tema, es que, bueno, seguramente lo sacaron del hábitat donde estaba, los machos más dominantes, y se escondió ahí para que no sufriera ningún daño. Entonces sí, durante la época de apareamiento hay, sobre todo cuando los machos están estableciendo territorios, como los que lo logran establecer son los adultos más fuertes, entonces los machos juveniles por lo general empiezan a salirse a buscar dónde esconderse por un tiempo y llegan a sitios donde normalmente no son tan habituales verlos o salen también a las zonas urbanas, que las zonas urbanas han aumentado bastante en la zona costera. ¿Qué sigue en el país? Pues aprender a convivir. Desde hace tiempo estamos con eso de aprender a convivir con los cocodrilos, respetar su hábitat, tener un comportamiento responsable cuando uno está cerca o dentro del hábitat y sabe que ahí hay cocodrilos. Es como, bueno, yo tengo la capacidad de pensar y de saber que ahí está el animal y cómo comportarme ante eso. No alimentarlos. Que bueno, el país tiene campañas bastante fuertes a nivel de gobierno para no alimentar animales silvestres en general por todas las implicaciones que traen su comportamiento. Y con los cocodrilos también se hizo un énfasis bastante claro de que si usted alimenta a un cocodrilo, ese cocodrilo puede llegar a atacar personas sin querer, por decirlo de alguna manera, porque va a buscar comida y si la persona no tiene comida, pues va a tirar algún mordisco para ver qué obtiene. Este es el tipo de rotulación que les digo que se está usando en el país y es la misma que muchos empresarios turísticos quitan. Aquí está la fotografía que les mencioné hace rato. Aquí está el rótulo y aquí está toda la familia metida es un cauce de río que da a una playa y estos sitios son preferidos por los cocodrilos acá, sobre todo cuando sube la marea porque viene cargadita de peces y ahí logran alimentarse bastante bien. Noticia fresca, después aquí, esto era lo que iba a presentar en mayo en Chetumal, que lamentablemente no se dio la reunión por la situación que estamos viviendo. En el país, bueno, ya a nivel gobierno hay protocolos para la atención de las interacciones, solamente falta el paso final, que es que el gobierno los oficialice, paso que se ha atrasado porque justamente los protocolos estuvieron listos en febrero, listos y aprobados en febrero, justo cuando empezamos con el problema de la pandemia, entonces como entenderán eso ya no es tanta la prioridad. Lo otro es que evidentemente las interacciones han bajado muchísimo, al menos yo no he ni siquiera sabido de problemas con cocodrilos en estos meses,
porque bueno, no hay gente en los ríos, no hay gente en las playas, no hay gente saliendo hacia los hábitats de cocodrilos, entonces no se han reportado. Pero ya por lo menos tenemos una forma de, cuando sean oficializados, ya están listos, cuando estén ya oficializados, una forma de que los funcionarios en el gobierno logren resolver las interacciones. Se hizo un protocolo de emergencia que es para cuando hay ataques, ya sea fatal o no fatal, otro protocolo que se atiende un poco más lento porque hay que identificar entonces qué tipo de interacciones, y otro protocolo que también lo mencionó Paulino, para atender cuando hay situaciones de pérdidas en sitios o empresas productivas, por ejemplo, camaroneras o cultivo de pescado o ese tipo de empresas, que los cocodrilos tienden a introducirse y causar pérdidas en algunas de esas empresas. Y para cerrar, es algo que yo siempre digo cuando me toca dar una charla sobre el tema de interacciones, es que las interacciones entre humanos y fauna silvestre y el conflicto que resulta de esas interacciones son consecuencias de simples y sencillamente acciones humanas, no de acciones que la fauna silvestre provoca. Entonces, las medidas de manejo que tenemos que aplicar nosotros o recomendar también deben estar orientadas hacia controlar nuestras acciones y no a controlar poblaciones silvestres como se ha sugerido en el caso del país. Y eso sería todo. Ahí tienen mi contacto por si tienen alguna pregunta más adelante o me quieran contactar. Y bueno, Laura, muy bien. Compartir. Muchas gracias, muy buena la presentación. Realmente muy, muy dinámica. Bueno, ahora vamos a arrancar con el tema de algunas consultas que tenemos. Yo voy a empezar con una mía, ya tenemos otras anotadas. Esta se la quiero hacer a Paulino. Tiene que ver con esto último que estaba comentando Laura del tema de los protocolos en Costa Rica. Y yo lo que le quería consultar a Paulino es con respecto al tema de los protocolos en México. Para tenerlo claro, cuando alguien denuncia o hace una llamada por lo que considera que puede ser una interacción negativa con un cocodrilo, o sea, cuando consideran que puede haber un hecho de peligro por un cocodrilo en cercanías de lo que es la población humana o de algunas personas o lo que fuera. ¿Quién es el que evalúa esa peligrosidad y cómo se define quiénes son los encargados de remover el animal de ahí si es que eso se considera que es lo que debe hacerse? No sé si es clara mi pregunta, Pablo. Sí, es muy clara, Alejandro. Pues en el protocolo se indica que hay que llamar al 911 y hay que comunicarse a la Dirección de Vida Silvestre, pero hay, digamos, dentro del protocolo está el grupo SOS, que debe estar conformado por un jefe de brigada en este caso, y deben de ser 6 personas. El jefe debe de tener conocimiento de la biología y manejo de los cocodrilos. Entonces, si alguien llama, entre el grupo en sí tiene que evaluar la situación. Si lo remueven, o si hubo un caso crítico, o inclusive está considerado la eutanasia en el caso cuando es un caso muy grave o hay incidencias, sí, que se vuelve a repetir con un cocodrilo. Pero eso tiene que ser evaluado por el grupo de especialistas, en este caso del SOS, el grupo que está en esa área específica. Digamos, hay diferentes grupos repartidos y entre el grupo tienen que coincidir para ver y mandar el reporte a la Dirección General de Vida Silvestre para analizar el caso. Correcto. ¿Y el grupo SOS está integrado por funcionarios gubernamentales o también tiene gente de universidades, voluntarios? ¿Cómo están conformados? Generalmente el interés es por investigadores, personas de universidades, personas que viven en la costa, y se hacen los grupos de interés. Están muy ligados a universidades, pero en Colima, por ejemplo, tienen un tortugario que ahí tienen cocodrilos y ellos están trabajando muy bien. Entonces, tienen que ser personas que se conozcan, inclusive pueden ser en diferentes poblaciones a lo largo de la distribución, y se ponen de acuerdo para analizar cierto caso. Perfecto. Gracias, Paulino. ¿Pablo? Sí, ahora yo tengo una inquietud personal, pero para ambos. A ver, muchas veces he escuchado que los espectáculos in situ con los cocodrilos
son considerados como un mecanismo de conservación, porque dice que evitan las cacerías, genera ingresos para los pobladores locales, y creo que vos principalmente, Laura, y no tanto Paulino, porque parece que no tocó prácticamente el tema, pensás diferente. ¿Qué pensás sobre los que piensan diferente a vos? Laura. Sí, es que me está llegando, creo que me llega tarde. Llega con delay, sí. Sí, porque te vi terminar y todavía hablabas. A ver, es cuestión de cómo se maneja, porque a la comunidad esta, respecto al show que se hacía aquí, al espectáculo que se hacía, se les dio opciones, porque no se pretendía, bueno, yo estuve en varias comisiones de trabajo que organizó el gobierno y se les daba opciones para mantener su lagarteada, como ellos le llamaban, pero la legislación en el país se ha vuelto mucho más estricta en términos de maltrato animal y Sí. o sea, era evidente el maltrato y fue un boom después de que hace como 3 años se murió el cocodrilo que habían sacado del río. Sí, perdóname. Y murió asfixiado. Sí, en ese caso yo coincido plenamente con tu opinión. Pero iba más que nada al bote, dándole de comer a los cocodrilos, al espectáculo famoso australiano, dándole de comer al cocodrilo saltando. A eso principalmente iba. Lo demás, sí, comparto plenamente tu opinión. Y ese otro punto de la alimentación, no habría ningún problema si no fuera porque el animal que se acostumbra a la alimentación se vuelve un riesgo de ataque para otra persona. Ese es el punto, es que si fuera que lo alimento y no pasa nada, no pasa nada. El problema es que ya hemos tenido ataques reportados de cocodrilos que estaban acostumbrados a ser alimentados y que se acercaban a las personas buscando alimento. El caso de este surfista, que les digo, el surfista extranjero se fue sin su pie para su país, y tenemos los videos de los pescadores donde lo llamaban y le daban, era una hembra de hecho, le daban de comer y entonces ese es el problema. O sea, el punto no es tanto la acción, sino lo que causa esa acción y que después se nos vuelve un peligro de ataque y cuando se da el ataque entonces la culpa es del gobierno, ¿verdad? Hay que resolverlo de alguna manera. Está bien. Sí, como decimos, como le das de comer a los cocodrilos, el día que no hay comida, la comida sos vos. Exacto. Yo tengo un comentario al respecto, Pablo. El caso, digamos, tenemos varios estudios de caso. Costa Rica es un estudio de caso. México es otro, y dentro de México hay estudios de caso dentro de México. Florida es otro, pensando en Acutos, por ejemplo. Acá no se da ese show tan marcado como se da en Costa Rica, de darles de comer, darles la carne, que entiendo que en Costa Rica ya lo prohibieron, y de hecho las personas utilizan una tela. Ajá. Entonces, yo, en mi experiencia, lo que yo percibo de esto es, de cuando les darle de comer cocodrilo, es ser copartícipe de una persona mordida o muerta a futuro. Esa es mi perspectiva. Pero, como yo lo estoy viendo, por ejemplo, en Costa Rica o en México, cuando se deja de dar de comer a los animales, como ya lo mencionó Laura, desde mi punto de vista es algo terrible, porque los animales están acostumbrados a comer cierta cantidad. Y si les dan continuamente, ya están habituados a eso, tienen ese estímulo. Les cortas la comida, ¿qué van a hacer? El humano, se acercan al humano. Y al acercarse al humano, ellos tienen hambre, quieren comer, hay mayor probabilidad de un evento. Entonces, yo creo que darles de comer y repentinamente cortarles puede haber un riesgo muy grande, muy grande en este sentido. Bien. Gracias. Tengo una pregunta más, esta es de Güero SG. Bueno, felicita por las presentaciones y a los expositores, y consulta, esta es para México, así que Paulino es para vos. El estado de Quintana Roo es el que tiene el mayor número de casos, pero tiene menor número de fatalidades que otros estados. Pregunta si esto se puede deber a que esos ataques sean en su mayoría de Moreletti y no de Acutus. Muy bien, Güero, de hecho es mi alumno. Güero, saludos. Bien. Es muy buena la pregunta, muy buena, porque precisamente en esa zona de Cancún o Quintana Roo hay híbrido.
Hacia la costa, digamos, podríamos tal vez observar más el morfotipo acutus. Por eso si vemos algo, podemos decir que es acutus. Pero son híbridos, ya está comprobado. Por otro lado, digamos, tiene que ver la talla. En esa zona los animales son más pequeños. En la costa del Pacífico son muy grandes. Hay animales, por ejemplo, como en Costa Rica, animales de 5 metros, sin problema. Son muy comunes. Los de 3 metros son abundantes, los de 4 metros son comunes. Y es más común ver animales por ejemplo, aquí en Jalisco, ver animales de 5 metros. Tiene que ver mucho lo que yo le llamo el efecto bite size. A mayor tamaño del animal, y la talla más pequeña, sobre todo que es un niño, y no por comparar un perro y un niño, no por compararlos, pero eso sucede. Por eso a mí me preocupa mucho cuando llevan a los niños a la orilla, y sobre todo si hay un perro. Ya ha habido casos en el cual se salen del agua, por ejemplo, en el 2007, en Tomatlán, aquí en Jalisco, había una familia que estaba como a 4 metros de la orilla del río, y eran 2 señoras y creo que había 2 niños, o un niño con un French Poodle, un perrito pequeño, afuera. Y estaba el tío como de 17 años con el agua a la cintura y un primo del niño como de 11 años en el agua. El cocodrilo rozó a las personas, la rozó en las piernas. Un cocodrilo de 3,67, porque lo capturamos un mes después. Tenía los 3 balazos y todo que le habían dado a los policías. Salió, tomó al niño fuera del agua, 3, 4 metros fuera, y se metió. Entonces, una parte del problema tiene que ver el bite size, y otra que les den de comer, y la otra puede ser que tengan una mascota. Entonces, los niños llevan muchísimo riesgo en este caso, sobre todo donde hay animales muy grandes. Bueno, tengo una de Gabriel Cruz, que primero los felicita a los dos. Y después la pregunta es, le interesa saber qué es lo que recibe mayor apoyo institucional y económico. Si la prevención de los ataques, la divulgación de la ciencia o la educación ambiental. Prevención, divulgación y educación. En Costa Rica, creo que ahorita apoyo institucional, económico no, institucional está recibiendo la prevención de ataques. Específicamente en el país, por la coyuntura que se armó desde hace unos años para acá, tal vez coincidieron ciertos profesionales tanto en puestos de gobierno como en la academia que lograron juntar las ideas. Pero sí se está trabajando o tratando de trabajar mucho en prevenir y más que todo en atender las interacciones, por lo menos saberlas atender, porque en el pasado era todo, o sea, había un accidente, lo que fuera, y era todo no sabían a qué llamar, no sabían qué hacer, o sea, ahorita está un poquito más ordenado. Apoyo económico no hay para nada, para ninguna de las 3 cosas, por lo menos en Costa Rica, hay que estarlo buscando, como siempre, para investigar, para educar. Lo que se hace es que la mayoría de proyectos de investigación tienen una parte de extensión, le llamamos nosotros, que es llegarle a las comunidades. Y por lo menos en la Universidad Nacional hay proyectos que están tratando de llegarle más a la población sobre el caso del tema de cocodrilos, tanto para saber la percepción de la gente y utilizarla como de vuelta para prevenir accidentes. Pero sí, digamos, apoyo institucional es más para atender y prevenir accidentes, y económicos sí no tenemos. Bien, desde mi punto de vista acá en México, de la prevención, la divulgación de la ciencia y la educación ambiental, en el caso siento que la prevención es la que ha tenido mayor apoyo, mayor auge. Tengo un protocolo a las reuniones, inclusive que el gobierno pagó para que se hicieran, que fuimos y viajamos para hacer el protocolo. Ha habido varias reuniones, entonces ha habido mucho interés. Y tiene que ver con, ya sea a nivel federal y sobre todo local, digamos municipal, en donde ponen señales, ¿sí? Hay señalística, hay información sobre los conflictos en diferentes lugares de México. La divulgación de la ciencia pues depende de uno. En este caso, por ejemplo, aquí estamos divulgando, a mí seguido me hablan y yo con gusto he oído pláticas, conferencias, pero pues es algo personal, como comenta Laura, generalmente no hay apoyo. Y con respecto a la educación ambiental, también hay en México, pero también esto tiene un interés que puede ser personal o inclusive local, porque hay muchos lugares donde hay cocodrilos
que mantienen cocodrilos. Hay muchos investigadores que dan educación ambiental, por ejemplo en Vallarta, por ejemplo en Colima, Oaxaca, en varios lugares, dan educación ambiental a las personas. Entonces, creo que el primero es la prevención, y lo segundo sería la educación, y ya la divulgación ya quedaría en tercer término. Sí, Alejandro. Bien, sí, una inquietud mía para Laura, y tiene que ver con el Tárcoles. Probablemente el puente del Tárcoles sea el punto focal en el planeta que mayor cantidad de fotografías e imágenes tiene en términos de la superficie involucrada, porque de hecho es un lugar que realmente no es amplio comparado con lo que son los hábitats realmente de los cocodrilos. Bueno, la consulta es, porque la verdad que lo hemos visto en muchas fotografías y en muchos programas de televisión, y lo hemos visto en programas de grandes cadenas como la BBC, National Geographic, y varios otros, y también en muchos videos caseros que andan circulando por las redes sociales. La consulta es legalmente, para registrar ese tipo de imágenes, y que en algunos casos, sobre todo para los de las grandes cadenas, han involucrado la participación de algunos actores locales trabajando en la captura de algún animal, por razones nunca muy bien explicitadas, como no sea para el show. La consulta es, ¿se hace un pedido de autorización al gobierno para este tipo de actividades? Y en todo caso, ya que hablamos tanto de protocolo, ¿cuál es el protocolo para obtener esa autorización? Sí se tiene que hacer, de hecho el país tiene, para hacer investigación hay que hacer un permiso de investigación, para hacer tomas hay que hacer, ya sea fotográficas o de video, hay que tener un permiso también que otorga el Ministerio de Ambiente. Sin embargo, no sé si por ser país pequeño, las grandes cadenas vienen pensando en, no importa, yo tengo dinero, yo pago, y lamentablemente hay colegas biólogos, uno específicamente, que se ha prestado para él ir a ser como el experto en la expedición, ¿verdad?, del Tárcoles. Lo sé porque a mí me han buscado televisoras de Francia, creo que no recuerdo ya cuáles, pero por lo menos 3, 4 me han buscado para que yo vaya con ellos a hacer una filmación y que yo pueda capturar un cocodrilo y que se vea. De hecho, uno de las televisoras me dijo que iba a ser fascinante ver a una mujer tan pequeñita y delgadita capturando un cocodrilo tan grande. Eso iba a vender muchísimo, ¿verdad? Y es como parte del show. Pero yo siempre les digo, no, eso no se puede hacer. O sea, yo no puedo capturar un cocodrilo a menos que sea para mi proyecto de investigación y que tenga el permiso para hacerlo. Entonces, yo no me presto para... Si vos me decís, mira, agarremos ese animal, yo simplemente no lo hago porque no tengo el permiso. Sin embargo, sí hay personas en el país que se prestan para hacerlo, lo hacen ilegalmente. Lo que pasa es que cuando se hace la denuncia, en lo que llegan los funcionarios, ya la persona se fue del país y ya está pasando su programa en televisión. Entonces, sí debería pedirse un permiso si hay un protocolo. De hecho, en línea están los requisitos y los documentos que hay que enviar, si no me equivoco. O sea, ni siquiera tenés que venir a San José a hacer el trámite, lo podés hacer por correo electrónico antes de llegar. Y se paga una cierta cantidad de dinero por el permiso, que tampoco es nada fuera del alcance de nadie. Pero se hace de manera ilegal, sobre todo porque cuando ya se dan cuenta que para capturar un animal se requiere un permiso de investigación, o sea, que una investigación esté asociada, porque sí podrían venir, por ejemplo, a filmarme a mí, si yo lo autorizo en un proyecto de investigación que yo tenga, se saca solamente el permiso de filmación, no el de captura. Pero si no hay ninguno de los dos, se necesita tenerlo y lamentablemente se hace de manera ilegal. Muy bien. Bueno, sí, muchas gracias, muy claro, Laura. ¿Pablo? Sí, tengo una penúltima, me está apareciendo una de último momento, de Carlos Ernesto del Salvador. Bueno, ya lo han explicado, lo han desarrollado bastante este tema, pero bueno, si quieren agregar algo. Él consulta sobre qué tipo de soluciones se podrán emplear en los sitios en el cual las personas les toca convivir con los cocodrilos, aún a pesar de que ellos conocen sus beneficios para el ecosistema. Bueno, voy a opinar. En este caso es la prevención.
La gente debe de saber que, digamos, es muy común que en las áreas rurales la gente tome. Entonces, esa es una, de tener cuidado cuando toman. Los niños, no dejarlos acercar a la orilla, que aprendan ellos y no dejarlos solos, o las mascotas, o digamos, cuando van a pescar, si van a pescar, es muy común que tiren pescado. De hecho, voy a hacer un análisis con respecto a esto, porque, como comenta Laura, los humanos estamos provocando, pero acá es como alimentarlos indirectamente, es una forma de alimentar indirecta. Y ha sido durante cientos de años que los humanos tiran el pescado, lo limpian, y ya sea que algunos tienen la costumbre de hacerlo sobre la lancha o en el bote, o algunos llevan y llegan a un lugar específico. Aquí es importante que tengan un lugar específico, que tenga señales, que digan, no te acerques aquí se tira este alimento, sobras para los cocodrilos, entonces no te alimentes. Entonces hay que saber diferenciar. La otra es la pesca. Ellos deben de saber qué hacer, por ejemplo, si están en el bote o en la canoa, en la lancha, deben tener alguna herramienta para recuperar la red, porque es muy común que la tomen con la mano. O sea, hay diversas cosas que se pueden prevenir. Yo pienso que si prevenimos que la gente local utilice técnicas de prevención, se van a disminuir mucho, porque ellos son los más afectados. Sí, en el caso, pero yo pienso exactamente lo mismo, la prevención en Costa Rica ha funcionado mucho la prevención en el caso del jaguar y los ataques al ganado. Educando a la población, explicándole cuál es el comportamiento del jaguar y que hay que tener las vacas encerradas, etc. O sea, y ha funcionado bastante bien. Entonces yo digo, bueno, puede funcionar también con los cocodrilos. En este caso es informar bien a la gente del comportamiento. Y cuando digo informar bien es que, como les dije hace un rato, alguna gente tiene un poco enredada el asunto del comportamiento de los cocodrilos por cuestiones culturales que se van transmitiendo. Entonces sería eso, informarlos bien y ayudarles con las estrategias de prevención de ataques. Alguna vez se habló aquí en el país, porque por ejemplo en África se usan estos sitios de exclusión o las famosas jaulas de exclusión en ríos. Podría ser viable en comunidades que dependen del uso del río, pero bueno, aquí no se ha evaluado esa posibilidad. En Costa Rica tal vez no tanto, porque ya las comunidades no dependen del río 100% para realizar sus quehaceres, pero sí entonces hay maneras de prevenir. Se podrían eventualmente hacer sitios de exclusión en aquellas comunidades donde usan el río y prevenir, informar y prevenir, de hecho, esas interacciones que puedan causar accidentes. Bien, bien. Bueno, la última muy, muy cortita y muy fácil de responder. Es de Iván Tiemersma. Si hay ataque registrado de alligator americano en México. Hay un dato que tengo de una persona que murió en los 80s en el río Bravo, pero por respeto no menciono nombre ni nada, que quién sabe si fue muerta o no por el lagarto, pero encontraron a esta persona con marcas de un crocodiliano. Entonces, hasta el momento no hay registros. Puede haber, porque hay muchas personas de Centroamérica yendo hacia allá, pasándose por el río, y de hecho ellos reportan mucho los cocodrilos, pero ese es el único dato que tengo hasta ahorita de alligator, digamos, ahora sí que en la frontera o en México. Sí, yo hace poquito hice por un intercambio que he tenido con un amigo, y hay registros de capturas, incluso de César Leal me contó una que tiene publicada sobre una liberación de un animal que probablemente hayan tenido como mascota, y después que en el río Bravo todos los alligator que están reportados están del lado de Estados Unidos. En diferentes represas y lagunas. Eso fue lo que me dijeron, incluso Luis Sigler aportó también información al respecto. Tengo datos, de hecho ahorita les puedo compartir algo para que lo vean, que tengo imágenes en donde hay registros en México. Voy a compartir sí. Bueno, ahí falló el muro seguramente. Ajá. No, sí hay en México, o sea, hay datos, tengo fotos, hay fotos inclusive en internet, en el río. Sí. También en México, pero eso es lo que se ha considerado. Yo he estado trabajando en esos años y hay reportes de que reportan cocodrilos en México, no del otro lado. Creo que aquí están. ¿Sí alcanzan a ver?
Ahí está tu pantalla, sí. Ok. Sabía que ibas a surgir esa pregunta, por eso preparé estas fotos. Iván, ¿no eres alumno tuyo por las dudas? ¿Perdón? Iván Tiembersma. Ah. Entonces, de hecho es interesante porque ya estos son de Naturalista, una página que se reportan datos de animales, plantas en diferentes lugares. Podemos ver, por ejemplo... no se ve nada si abriste algo, ¿eh? ¿Sí se alcanza a ver algo? No, se ve que está un... Está tu pantalla de computadora, pero no Sí. está abierto el doc. No se ve la foto, la imagen. Voy a tratar de amplificar esto. Tenés que desactivar y volver a sí, voy a compartir la activar página. y voy a activar aquí mismo. Desactivo y vuelvo a activar. Sí, sabía que iba a surgir esa duda. Vamos a ver qué ahora. Pero casualmente les comentaba que esos registros ya los quitaron de internet, ya no están. Pero yo tengo la foto de la página. Y yo fui a cada dato y vi las fotos y hicieron el ligato, o sea, segurísimo. A ver, de nuevo, no se vio, ¿verdad? No. No. Bueno, se sigue viendo la imagen de tu archivo. ¿No se ve que salga la foto? No. No, Bueno, está tu... La discusión real es que hay datos y aquí tengo las evidencias. Pero en México hay aligatos, ¿sí? Bueno, sí, si están de un lado del río también es lógico pensar que están del otro. Y este es abundante, es muy abundante el aligator y además es ágil, se mueve, o sea, se mueve mucho. Pues en el río hay, les comento ese dato de los 80s, una persona que dicen que tal vez se ahogó o algo, tenía mordidas de un cocodrilo, y la otra es que hay muchos puntos que ya no están en internet casualmente, pero yo lo revisé y tengo la imagen de esos puntos, revisé y eran fotos que había tomado una persona, puse las coordenadas y eran aligatos, algunos adultos. sí. O sea, lógico que de que hay, y digamos, es una parte muy pequeña en el norte, muy, muy pequeña. Sí, y en ese lugar no hay cocodrilos, ¿no? ¿En dónde? No hay. Así que lo que hay es alligator. Hay videos Ajá. de YouTube también. Sí. Bien. Bueno, muy bien. Bueno, de mi parte, muchísimas gracias. Realmente ha sido un gusto escucharlos, muy interesantes, muy constructivas las dos presentaciones. Hoy la tecnología nos ayudó mucho, así que esperemos terminar bien en los 2 minutos que quedan. Así que muy, muy contento por todo y muy buena la participación de la gente. Así que, Paulino, Laura, un gusto haber presenciado sus exposiciones y bueno, espero que nos encontremos en persona el año que viene en México. Ojalá. Muchísimas gracias. Bueno, Hasta luego a todos y muchas gracias. Los saludos, pero antes de saludarlos ya definitivamente, quería comentarles a todos, a toda la audiencia, que el próximo jueves vamos a tener como invitado a Carlos Piña, quien va a hacer una presentación sobre el uso de drones en los diferentes trabajos con los crocodilianos. Bueno, yo igual, saludos y esperemos también vernos el año que viene. Y muchas gracias. México. Saludos para todos. Saludos, muchas gracias. Gracias, chao, chao. Chao.